Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020. Día 62 de la cuarentena obligatoria. Día 62 del confinamiento social obligatorio. Acaba de terminar la reunión que aquí se anticipó en Animales Sueltos. Iba a ocurrir esta tarde. Allí otra vez la foto de los tres. El presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y también el jefe de gobierno, Romina Mangel. ¿Qué pasó? Estuvieron reunidos en Olivos, dijimos que los iba a saber previo a lo que va a ser el anuncio de qué es lo que pasa con la cuarentena, que vamos a adelantar en principio nada. Los vimos reunidos hoy, no descartan que pueda haber nuevas reuniones. Hay un dato que me parece que es clave. Más que los infectólogos, los asesores, ginés, el tema central tuvo que ver con el transporte. Estuvieron los ministros de transporte de los tres, o sea, de Nación, de Gobierno y de Ciudad. Aparte de esto, la pregunta era, ¿había tensión entre ellos? Porque recordemos los cruces, Goyán, también la gente de la provincia de Buenos Aires con la gente de Rodríguez Larreta. Nacho Ortelli, ¿qué pasó? Sí, hay mucha tensión. El gran ganador de esta reunión, a mi criterio, fue Axel Kicillof. Planteó una estrategia bien temprano y a la salida cambió totalmente el discurso. Kicillof, que recibió en La Plata a los ministros del Gobierno Nacional. Paulino Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Luis. Hay fotos que hablan. La que vamos a ver hoy, que se produjo ayer en La Plata, reconstruyendo poder político en la capital de la provincia de Buenos Aires, es todo un dato demostrativo de lo que además Nacho bien marcaba. Y por supuesto vamos a hablar de economía, porque la pregunta es, ¿alcanzan las ayudas? ¿Qué pasa con la emisión monetaria? Maxi Montenegro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Vamos a contar a más de 60 días de la cuarentena cómo viene el plan de pago de sueldos con subsidio estatal, cómo viene el ingreso familiar de emergencia. Hay gente que todavía no cobra absolutamente nada y es mucha gente, te vamos a contar cuánto, y van más de 60 días de cuarentena. Y también cómo viene el ritmo de emisión monetaria para financiar un déficit fiscal que se ensancha porque se derrumbó la recaudación y aumentaron los gastos. Es un número impactante y que marca el límite que tiene el gobierno en términos de cuántos meses más puede seguir a este ritmo. Nivel de emisión que Jorge Asís, que está esta noche, como todos los miércoles, llama el dinero crocante. En un rato más converso mano a mano con Jorge Asís. E índices, Gustavo Marangoni, que no son buenos, por cierto, ¿no? No, se conoció el nivel de actividad del mes de marzo y es horrible. Que de alguna manera preanuncia el de abril, que va a ser espantoso. Y el de mayo puede estar entre lo horrible y lo espantoso, ya vamos a dar los números, pero habría que inventar el término, no inventarlo, tratar de describirlo, pero realmente vamos a un trimestre que está sin duda entre lo peor de la historia económica argentina. Con la mesa te vamos a contar que sigue la cuarentena, no va a haber grandes cambios, como también se anticipó. Carlos, ¿está bien que sostengamos como está la cuarentena? Hoy en las villas de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, 10 personas infectadas contagian a 18 personas más. Eso es un 18. número alto. Sí. Y tenemos un número alto de contagiados. Hoy vuelve a ser un número importante. Si no el más alto, corríjame la mesa. Estamos llegando a ver al número. Nosotros 474. Nosotros dijimos finales de mayo, principios de junio, no nosotros. Evidentemente, digamos, hay un planeamiento bastante certero, por lo menos por parte de la Ciudad de Buenos Aires. Quirós, el ministro de Salud, fue el único, creo que se animó a arriesgar una fecha respecto del pico y más o menos está ahí, porque lo que se está esperando, Quirós había dicho que era entre finales de mayo y la primera semana de junio y efectivamente está pasando. Es lo que se espera, efectivamente es lo que se espera. Lo quiero sumar a Omar Sued, que integra el comité de expertos que asesora al presidente de la Nación. Gracias, Omar, por estar con nosotros como siempre que te convocamos. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, empecemos por decir cosas. 8 de junio sería la fecha que se prorrogaría. Prorroga por 15 días más y en principio lo que están resolviendo, insisto, esto es minuto a minuto y por eso somos muy prudentes en manifestarlo, están esperando los números de acá al viernes porque creen que puede cambiar y lo que están viendo otra vez, ¿por qué se habló tanto de los barrios vulnerables, de los asentamientos tanto en ciudad como en provincia? Porque quieren ver si esto está focalizado o el virus está circulando. Eso es lo que se analizó hoy sobre la mesa. ¿Cómo? La verdad que no tengo la menor idea. La impresión, que en el interior del país va a abrirse. Sí, es cierto. Y que finalmente vamos a tener como dos Argentinas. AMBA y Capital Federal, como está, como bien anticipabas ayer, pero el interior, hacia donde Nacho dijo, va mañana el presidente,
Bueno, entre otros lugares, a de hecho, Santiago en del Estero y Mendoza Tucumán, tenés va a reuniones de confirmar familiares. que algo cambia. digamos. Misiones, Mendoza. Misiones también, Jujuy también. A ver, la pregunta comparto con vos, Paulino, se dividió en dos el país. No, Pero porque son dos miradas Claro. distintas, digamos, y dos realidades muy diferentes. a la pregunta que hacía Romina, si en el AMBA, en la capital, ¿está circulando o está circunscrito? Omar, ¿se puede dar un diagnóstico de cómo está la circulación o no del virus en nuestra zona? Sí, claro, estamos viendo eso cada día. Estamos administrando diferentes brotes epidémicos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos los brotes en estos barrios vulnerables. Habíamos sufrido los brotes en los geriátricos las semanas anteriores. La situación es muy diferente a la situación del resto del país. Tenemos circulación del virus en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, en el Chaco, en Río Negro. Pero el resto del país, por suerte, tiene muchos días ya, muchas provincias tienen muchos días ya sin transmisión. O sea que esto viene a reforzar lo que habíamos dicho la última semana, de que las medidas no pueden ser las mismas para los lugares que tienen circulación de los lugares que tienen la situación mucho más controlada. Ahora, me gustaría que escucharas esto, Omar, quizás ya lo has hecho, y también Carlos, porque hoy el jefe de guardia del Hospital Allende, en Córdoba, donde se fue marcha atrás, salió a decir, es un disparate ir marcha atrás, porque si no nos vamos a quedar encerrados de por vida en el tema de la cuarentena. ¿Lo tenemos, director, para compartirlo? Así lo decía. No entiendo qué quieren hacer volviendo la cuarentena para atrás. La verdad, un sinsentido. La cuarentena tan estricta que llevamos 60 días era lógica en el sentido que eran casos importados, pero bueno, obviamente hay que ir liberándola de a poco. Esta medida de volver todo para atrás parece una locura. Era obvio que a medida que la gente vaya saliendo va a haber nuevos casos y debe ser así para que de una vez por todas tengamos el pico y luego disminuya. Si los políticos no quieren asumir el costo de tener nuevos casos, que asuman el costo de la cantidad de fallecimientos, empeoramiento de otras patologías por esta cuarentena tan estricta. Ya basta de decir que esto es para cuidar nuestra salud. La salud también implica la economía y implica la salud mental. La verdad que en vez de cuidarnos nos están enfermando más a todos. Palabras más, palabras menos, Omar, lo que dice el médico es, bueno, en algún momento tenemos que arrancar. Y obvio que va a haber circulación y más contagios y de personas que van a ser, si no asintomáticos, leves. Pero tenemos que arrancar, no podemos volver para atrás. ¿Cómo reaccionas con esto? No, me parece que son estamentos demasiado personales y subjetivos que no tienen un análisis completo de la situación. Yo puedo entender el malestar, puedo entender la ansiedad, puedo entender la preocupación porque algunas otras enfermedades no estén en este momento siendo tan atendidas como debieran serlo, y eso es una preocupación que tenemos todos, pero la alternativa de levantar una cuarentena en todo el país es un riesgo demasiado alto, y si no, tenemos que mirar al lado, tenemos que mirar arriba, a Brasil, a Chile, y vamos a ver que la solución no es liberal. Lo que hemos visto en Europa mismo, en Alemania, en Corea, en China, que se levantaron las cuarentenas y tuvieron que volver por el aumento de casos, porque hoy sin vacunas, sin tratamientos efectivos, no hay una solución inmediata, y no podemos pensar que la gente se va a inmunizar, porque en las encuestas en los otros países que sufrieron mucho, como en España o en Italia, menos del 5% de las personas tenían anticuerpos después de tantas muertes. Claro. Entonces no podemos esperar que dejar circular al virus nos va a permitir inmunizar a la gente. Doctor, hoy uno de los temas en la reunión en Olivos fue los barrios vulnerables. Tanto ciudad como provincia acordaron ir a controlar en forma conjunta a esos sectores. La Poderosa, que fue quien adelantó de alguna manera lo que pasó en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, también alertó sobre la situación en Provincia de Buenos Aires. ¿Los números en las villas de Provincia de Buenos Aires son reales actualmente? Sí, son reales, y eso es lo que nos preocupa, digamos, el número ha aumentado y los casos aumentaron, y los dispositivos detectar que van casa por casa buscando a las personas con síntomas. Recordemos que la definición de caso para las personas de los barrios vulnerables y para los contactos de casos positivos se ha flexibilizado un montón para que cualquier persona con el mínimo síntoma pueda estudiarse, digamos, para poder detectar la mayor cantidad de casos posibles. Se han puesto postas en las salidas de los barrios vulnerables para controlar la temperatura, para hacer un chequeo sanitario, para evitar, digamos, que pasen desapercibidos casos sintomáticos también, y poder aconsejarlos. Pero todo este trabajo, digamos, obviamente
que preocupa, porque sabemos que hay un brote, sabemos que esta situación es problemática y nosotros miramos la cantidad de camas en terapia intensiva, la cantidad de camas, mirando cuál es la previsión del sistema de salud, pero también tenemos que preocuparnos que todo este brote requiere un montón de personas que tienen que ir a hacer encuestas a las personas, que buscar a las otras personas, gente de desarrollo social a resolver los problemas de vivienda, los problemas de agua, los problemas de comida. Requiere toda una infraestructura que cada vez va haciéndose más grande, más grande, más grande y necesitamos recursos y apoyo, ¿no? Lo que antes era la pelea, Nacho, Romina, Paulino, de la discusión económica, hoy eclosionó, porque Kicillof dijo esta mañana, ok, si van a flexibilizar algo en la capital federal, que la gente de provincia no venga a la capital donde hay más circulación, ¿no? Sí, y después de él salió Daniel Goyán y lo reforzó. Hay que limitar los vínculos entre la ciudad y la provincia. El ala más dura, si se quiere. Después Kicillof, después de la reunión, terminó de alguna manera bajando, aclaró que no era un problema político, que era un problema epidemiológico, pero que hubo en el medio un acuerdo en el que Larreta cedió ante la presión de Kicillof. A la mañana arrancaron duros de vuelta, duros, como Goyán, no jodan. El no jodan de Daniel Goyán, que dijo no. Kicillof replicó esto, se reunieron y bajaron el tono. En el medio hablaron 3 veces, Kicillof y Larreta telefónicamente, salieron después Teresa García y Sergio Berni diciendo o poniendo paños fríos, llegaron a la reunión de Olivos flojitos y salió Kicillof y de alguna manera... Sí, Maxi. No, le quería preguntar a Sued, al doctor, ¿qué criterios se está utilizando hoy con el tema de los días para duplicar casos de contagio? Eso que el presidente explicó a todos ahí en la conferencia de prensa, en una de las prórrogas que hizo, que decía que los 25 días para duplicar los contagios. Está claro que el promedio nacional ya no sirve más, porque no tiene nada que ver el área metropolitana con el resto del país. Entonces, si tomás un promedio nacional que se han acortado, es decir, en menos días, creo que el promedio nacional está en 16 días, te están duplicando los contagios, es decir, que nos hemos alejado de eso que estuvimos en un momento casi cerquita, que eran los 25 días de duplicación. Pero le quiero preguntar en la ciudad de Buenos Aires, porque en la ciudad de Buenos Aires también pasa lo mismo con un promedio mentiroso. La ciudad de Buenos Aires está, si se ve el promedio, muy mal. Está en 11 días duplicando los casos de contagios, que es una alarma absoluta, porque el propio presidente dijo que el ideal eran 25 días y se ha bajado muchísimo el tiempo y es una alarma absoluta. Pero si uno toma los barrios carenciados, se están duplicando los casos en 5 o 6 días, mientras que el resto de la ciudad, sin incluir los barrios carenciados, los barrios vulnerables, está duplicando en 18 días los casos. Hay el planteo que hace Maxi, hay dos ciudades, o sea, si hay 2 países, AMBA capital por un lado, el resto, hay 2 ciudades de capital federal. Claro. Los barrios carenciados con una duplicación altísima y los barrios más alejados o con mejor infraestructura, más altos. ¿Esto cómo se evalúa, Omar? ¿Qué sentido tiene tomar una medida para toda la ciudad cuando tenés el problema muy focalizado? No es exactamente así, no son dos... Sí, no es exactamente así. Vos tenés 2 tipos de transmisión. O sea, tenés la transmisión comunitaria, la cantidad de casos que hay en la ciudad que no se saben de quién se infectó y no podés conocer el contacto, digamos, que lo ha contagiado. Y tenés después los brotes o las transmisiones en conglomerado o por contacto de caso estrecho. Claro. Por ejemplo, si vos... y por eso es que en este momento, si vos tenés un brote epidémico en un barrio o en un geriátrico o en un gran hospital, todo eso te va a aumentar el R0, te va a bajar el tiempo de duplicación. Entonces eso no lo tenés que meter en la ecuación cuando vos tomas políticas para el distrito entero. Lo tenés que sacar porque es el análisis del brote epidémico o de ese contacto. Hoy, por ejemplo, si en Jujuy, que hace 55 días que no hay, o 50 días que no hay ningún caso, si tiene un tiempo de duplicación, debe tener, no lo calculé, pero debe tener 40 días, 50 días, de hecho, hace 50 días que no tiene casos. Si hay 4 casos, hoy le va a aumentar el R0, le va a aumentar el tiempo le va a bajar el tiempo de duplicación y es un brote, digamos, de local. Omar, gracias como siempre por atendernos, Muchísimas gracias. Hasta luego. A mí me gustaría que nos detuviéramos en algo que vos planteaste al comienzo y Nacho también, que es la foto del día para mí. Sí. Que es vos dijiste, ¿se van a reunir? Se reunieron. Sí. Va a ser el día miércoles, se reunieron. Sí. Va a ser a las 6 de la tarde, la pegamos por media hora. Sí. La pegaste... Una hora. Ponele. Esta era la foto, me parece, hablo con la mesa, donde está el presidente, a su izquierda Horacio Rodríguez Larreta y a la derecha Axel Kicillof. Jefe de gabinete, Daniel Goyán, Bisotti.
recalquemos acá, que es Meoni. Mario Meoni, transporte, y del otro lado Santilli. Digamos, ¿qué dice esta foto? Dice mucho. Primero, déjame decirte respecto de lo que decía Nacho, me parece importante. Acá lo que buscaron fue una cuestión operativa. Yo le sacaría el peso político. Kicillof cuando salió dijo algo fuerte, dijo una frase fuerte como me repugna, ¿no? Los que miran esto desde un punto de vista política. Más allá de que lo puedo compartir, fue una reunión operativa. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante Meoni? Porque la preocupación que tenía Kicillof es la cantidad de gente que se traslada con los comercios abiertos a trabajar de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Kicillof, ¿qué dice? Yo en la provincia tengo fábricas, las puedo abrir y puedo controlar qué es lo que pasa con mis 200, 500, no lo suyo, digamos, los 200, 500, 800 obreros que están, con quienes se relacionan. Una vez que salen de ahí, o los que vienen a trabajar, en los comercios no puedo. ¿Qué decía Larreta? Yo no tengo fábricas en mi ciudad, tengo comercios. Ahora, ¿cuál era el tema central? Mirá quién está con todos los papeles ahí, ¿no? Parece menor. Kicillof. No, Meoni. fíjate quién tiene más. ¿Quién tiene más? Meoni. Fíjate quién tiene más. Ah, claro, sí, es verdad. Tiene Me razón, levanto y me voy. No. Me levanto y me voy. Dame 20 minutos más No. para levantarte. 20 minutos te levantás. ¿Quién dije? Meoni. Meoni. Perfecto. Siempre coincidí con Siempre de la primera hora. No, pero hay algo que dice Romina que ustedes dicen que es estructuralmente lógico, tienen que coordinar y demás. Hoy me decían cifras, 48% de las personas que trabajan en los comercios porteños, 48%, la mitad, viene de la provincia de Buenos Aires. ¿No hay nada político? ¿Vos coincidís que no hay nada político? No por discrepar con Romina, pero para mí... Me encantaría sí que discrepáramos. No, pero no por el dato que ella trae, porque ella maneja información y buena, pero sí, para mí hay una diferencia política que se traslada en estas cuestiones. La diferencia política, ¿cuál es? Para que Kicillof le hubiera gustado que tal vez Larreta le consultara más en la flexibilización anterior y llegaran de alguna manera más alineaditos a esta situación, y de alguna manera hoy tuvo que marcar la cancha. Salió bien temprano, Luis, bien temprano, planteó dónde quería ir, sacó también a Goyán de vuelta. Si Goyán hubiera sido retado por Axel Kicillof días atrás, hoy no puede salir a hablar. Ahora, mi pregunta es, ¿están los gobernantes, los ejecutivos, que son los que dicen, señores, nosotros tenemos que parar la pandemia, garantizar las camas, y los otros, los que se corren más a lo político? A ver, me acordaba, ¿vieron el libro de Foucault, Las palabras y las cosas? Yo creo que en las palabras se dicen determinadas cosas y ciertas rigideces en materia, y después está la realidad. Porque lo que plantea Paulino, es cierto, el 70 y el 30% del país, pero acá y en provincia hay más actividad, que es o tolerada o autorizada. Y esto no lo podemos seguir ocultando. 40% Y esto no lo podemos seguir de los ocultando. pacientes, esto me lo planteaban desde la ciudad también, digo, para ver cómo es recíproco y operativo. 40%, si no lo puede decir el doctor también, de los pacientes que se atienden en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires vienen de provincia. Esto es así, Carlos, ¿no? No gana nadie. Digamos, en esta discusión inconducente, ojo con decir que limitar la ciudad, porque no vaya a hacer cosas que limiten la ciudad para los pacientes, que el año pasado el 50% de las camas estuvieron ocupadas por gente de la provincia de Buenos Aires. Es inconducente científicamente. Quiero decirte, bienvenido a la política, bienvenido a un programa político donde esto funciona, ¿no? Además... Perdón, de esa foto hay que decir que están sin barbijo todos juntos, lo tengo que decir. Que están sin barbijo, sí. Se puso la gorra Sí. claro. De todas maneras, una cosa. Empezaron a habilitarse ya empresas. Ayer nomás en el Polo Industrial de San Martín se habilitaron varias compañías a trabajar. También se habilitó en Vicente López. Ayer empezaron distintas actividades a hacerse efectivas después del planteo de Jorge Macri, que fue efectivamente un planteo político cobijado por intendentes de Juntos para el Cambio. Él tuvo más éxito del que ha tenido Montenegro o el que ha tenido Garro, que están pidiendo desde Mar del Plata y La Plata. Son las dos ciudades con más de 500.000 habitantes que sean autorizadas primero por Kicillof, luego por el propio presidente Alberto Fernández a determinadas actividades y a volver a cierta normalidad, porque entienden que, Jorge así lo viene planteando acá desde hace un buen tiempo, finalmente con recaudación cayendo al 50-60%, sin la posibilidad de tener maquinita con billetes crocantes y sin asistencia importante del gobierno nacional, donde hubo un ruido político no menor hace 15 días, va a ser muy difícil la continuidad. Tiraron ATN por 4.000 millones de pesos a Kicillof, que iban dirigidos al intendente del conurbano. Kicillof no lo giró. Ese entuerto fue subsanado ayer personalmente entre Santiago Cafiero y el propio... Quiero que la sumemos a la mesa por videollamada, por razones de distanciamiento social, a Fernanda Vallejos, que es diputada nacional. Gracias, Fernanda, por estar con nosotros. Buenas noches. Hola. Porque ¿Cómo digo, estás? ayer mismo era aludida, Fernanda, cuando decíamos qué pasó con algunas declaraciones, entre ellas la tuya, respecto a la participación del Estado con ayudas en las empresas. Y algunos decían, se cortaron solos, otros decían, no, están haciendo política. La primera, idea personal tuya
que consultaste con tu agrupación y concretamente con Cristina Fernández o meramente individual la iniciativa? No, Luis, la verdad es que, a ver, fue un tuit, ¿no? Empecemos por eso. Fue un tuit que obviamente ni siquiera es una idea que la inventé yo, ni siquiera es una idea argentina, digamos. Es una idea sobre la que me expresé favorablemente a través de mi cuenta de Twitter, siguiendo, como vengo haciendo desde el comienzo de la crisis pandémica, lo que vienen siendo las distintas respuestas y medidas que vienen adoptando diferentes países en todo el mundo, y particularmente los países europeos, ¿no? Observando las decisiones que vienen tomando los estados en Europa. Ya lo ha hecho Inglaterra, lo ha hecho Francia, ahora se acaba de aprobar una norma para que toda la Unión pueda avanzar, es decir, todos los países de la Unión puedan avanzar en este sentido de capitalizar a sus empresas, que es en realidad una medida de protección para con el gran capital nacional. Fernanda, queremos aprovecharte con todos y sé de tu capacidad pedagógica para tratar de acortar las respuestas, pero quería preguntarte concretamente, ¿estás redactando un proyecto para que toda ayuda a través de los ATP a las empresas pueda convertirse en participación accionaria o algún modo de propiedad del Estado sobre las empresas? No, estamos estudiando, como te decía, las distintas alternativas, también lo que se ha hecho durante la crisis 2008-2009, recordemos, porque esto tampoco es algo que aparece ahora, sino que es un instrumento que ya se usó, y en todo caso no sería para todas las ayudas que hoy por hoy están contempladas dentro de lo que es el ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos, es decir, no para las pymes, no para las pequeñas y medianas empresas, que en ese caso seguirían siendo asistidas a través de subsidios o a través de las ayudas. Solo grandes empresas. Y te quiere preguntar, Romina, mi pregunta es, ¿lo consultaste con Cristina o lo charlaste con Cristina este proyecto? No, lo hemos charlado sí con varios compañeros dentro de lo que es el bloque de diputados. Cristina, recordemos que está obvio, en el Senado. Alta, ¿Y con Máximo entonces, que es el jefe del bloque? ¿Cómo? ¿Con Máximo, que es el jefe del bloque? Sí, con Máximo charlamos muy asiduamente, obviamente, de todos los temas, y él es una persona sumamente abierta a las diferentes ideas, que siempre nos alienta a estudiar, a investigar, a proponer. Y en ese sentido estamos trabajando, ¿no? Presentando, no solamente con este tema, estamos trabajando con muchos temas que tienen que ver con una situación económica muy compleja, que afecta obviamente a todo el mundo, pero que además a la Argentina la ha tomado el coronavirus con una crisis que en realidad preexiste a la cuestión sanitaria, ¿no? Sí, Fernanda, quería preguntarte, que hay que resolver. Sí. No, hoy estuve viendo con Carlos Burgueño, colega especialista en economía, veníamos siguiendo lo que estaba pasando un poco en el mundo, él me ayudaba, y me dijo algo que quiero citarlo y quiero traerlo porque me parece que es interesante, que el proyecto es interesante, que efectivamente en el mundo está pasando, que muchas empresas en la Argentina van a quebrar y van a perder soberanía, cosa que el Estado no puede hacer y debería intervenir, pero que el problema es que lo planteaba Fernanda Vallejo y el temor que hay es, aparece el kirchnerismo, somos Venezuela, se van a quedar como con las AFJP, no van a salvar nada. ¿Vos crees que hay algo de esto? Sí. Y creo que hay un enorme prejuicio ideológico, porque la verdad que he escuchado sinceramente y leído barbaridades que no tienen ningún sentido. Yo he escuchado expropiación, confiscación, control, quedarse con las empresas, y la verdad es que la capitalización de las empresas no tiene nada que ver con eso. De hecho, la realidad es que la Argentina ya tiene, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, participación en algunos casos en muchas de estas empresas con paquetes accionarios importantes del 35, 30, 25%, y no apareció ningún cupo en todos estos años desde que el Estado tiene participación accionaria. Al contrario, Fernanda, las empresas siguieron funcionando igual que siempre. Fernanda, te hago una pregunta de un ignorante supino en economía y en aritmética, 2 más 2 me sigue dando con decimales, pero mi argumento es de sentido común. Las empresas no pueden trabajar por una muy buena decisión sanitaria, que es que el Estado impide que se trabaje. Si el Estado le dice a la empresa no trabaje, yo le digo a la empresa no trabaje, le doy una ayuda en compensación, pero si le doy esa ayuda puedo participar en su capital accionario.
¿No resulta como una contradicción? Si no, las empresas dirían, déjame trabajar y no hace falta tu ayuda. La ayuda me llega porque vos no me dejás trabajar. ¿No me dejás trabajar y encima te quedás con una parte de mi capital accionario? Sí, no es que no te dejo trabajar, es que hay una crisis pandémica, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos antes. Esto está ocurriendo en todo el mundo y son, yo creo, como decía hoy el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, ¿no? Son medidas necesarias en el marco de una situación que es absolutamente atípica y donde la verdad es que nadie tiene respuestas absolutas. Bien. Porque es una crisis inédita en la historia del capitalismo. Nunca había ocurrido una situación así y los países están avanzando en construir las mejores respuestas posibles. Está claro. Fernanda, gracias. Hay algo que hay que decir, ¿no? Que este es un mecanismo absolutamente usual, es un instrumento, un mecanismo de mercado que es lo que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. Y en este caso, quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad, grandes empresas cotizantes en bolsas, es el Estado. Y además es un mecanismo de protección, ¿no? Por lo que decía antes, fíjate que lo que sucede en Europa es que los estados europeos, con mirada estratégica, lo que buscan es blindar, preservar el capital nacional frente a la voracidad de, por ejemplo, capitales especulativos que en situaciones como esta, donde se desploman las bolsas, donde los activos pierden valor, ven con apetito la posibilidad de quedarse con esas empresas. Fernanda, gracias como siempre. Ojalá que la próxima ya pueda ser acá en el estudio y charlemos mano a mano con toda la mesa que te quiere preguntar. Gracias por estar con nosotros. A vos. Hasta luego. Ya está Jorge Asís, mi compañero de todos los miércoles. Un placer verlo. ¿Cómo le va? Un gran placer verlo. Enseguida estamos conversando. Hoy ha escrito de muchas cosas, de guitarristas, ha escrito de la doctora y no escribió de la mujer de las flores robadas de Girondo. No escribí, pero apareció. Apareció con frases muy fuertes, Luis. Nosotros conseguimos un video. Este es un Zoom. Este es un Zoom y conseguimos un video. Fuertes definiciones de Vidal. ¿Querés escucharlo? No, contámelo vos que no llegó a tiempo. Bueno, dijo básicamente, estoy para empujar del carro y hay mucha gente que está necesitando representación política. Bien. De una manera se instaló, Luis, en la contienda política. Como bien explicó Romina el otro día, la intención es no dar entrevistas, no salir en público, pero hoy le robaron un video. Bueno, te tenés que levantar e irte ahora. Ahora, no, te quería decir algo. No, pero, ahora es el momento de la crisis pero que te levantás. Esto no me dejas decirlo. No, de ninguna manera. Te censuro. Es lo que me dijiste que no podía. Efectivamente. Quiero aclarar una cosa. Ayer, ustedes saben que los horarios de la programación los decide América y está muy bien. Tenemos un horario un tanto más breve. Y ayer hablamos sobre todos los temas, pero hoy algunos parece que entendieron que te censuré, que te levantaste casi dando un portazo y te fuiste. Sí, que me levanté y me fui, además en un tema muy puntual que tenía que ver con la ex vicepresidenta, aparentemente en un audio, apretando el titular de la unidad AMIA para salvar a un amigo. Dicho esto, creo que coincidimos, Luis. No es un tema a tomarse a la ligera. Creo que ni vos ni yo estaríamos en un lugar donde no nos permitan, por algún tipo de interés, decir lo que tenemos, la información que tenemos o lo que opinamos. Así que no sé dónde, realmente no sabemos. No, aparte fue muy particular porque cuando supuestamente yo no la dejé decir que si Madevilla habría sido apretado por la ex vicepresidente Michetti con un audio que decía ¿por qué no estás haciendo lo que te pedimos? Lo cité yo, pero bueno, necesitaría que te levantaras y no, de ninguna manera. Lo que pasa es que quedo muy Lilita, viste, con Pino, la cartera y no da. Bueno, me voy a hablar con... Gracias, muy amables. Nada. Profesor, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Y a vos cómo te va? Muy bien, por suerte me va muy bien, estoy muy contento. ¿Qué estás viendo de esta pelea, si es que crees que hay pelea, entre cierto sector del peronismo y el PRO, caracterizada por dardos que se tiran de capital a provincia? Sí, fue el tema de la semana. A ver, yo te arrancaría con la reunión de hoy, con estos tres importantes dirigentes conservadores. Tres importantes dirigentes conservadores. Del Partido Conservador. Tres líneas distintas del Partido Conservador. Ardoy, que podría ser Rodríguez Larreta. Digamos, qué sé yo, Vicente Solano Lima, que puede ser
Alberto Fernández, y patrón Costa, que es Axel Kicillof. Son, digamos, peleas que en realidad casi te diría no sostienen una cuestión ideológica o política muy seria, como no ser la anticipación de las importantes elecciones de mediano plazo, que siempre fueron importantes en la Argentina. En la Argentina son decisivas. 2001, 2005, 2009, 2013, todas fueron decisivas. Puede ser alguna preparación, pero en realidad los tres son muy conservadores. Contame un poco más, puedo decir, Porque Kicillof se son siente... conservadores porque les falta audacia, porque tienen una paternal ineptitud para salir de la cuarentena, como bien lo dijo este médico de Córdoba. ¿Entendés? Porque en realidad hay una especie de temor que tiene mucho que ver con la responsabilidad, una excesiva responsabilidad que oculta una cierta carencia de osadía y de riesgo para encarar este tema y poner en simultáneo en marcha la sociedad. Ahora, es interesante porque vos equiparás básicamente la ideología de los tres y ahí está Rodríguez Larreta, que podría ser pensado como el conservador liberal que quiere que el Estado sea chiquito y que arranque la actividad. No hay grandes diferencias entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. No hay grandes diferencias entre la secta peronista de la capital y Horacio Rodríguez Larreta, que se conocen muy bien. ¿Cierto? Ahora, los tres comparten este código que tiene que ver con la temerosidad y con la imposibilidad de salir, de atreverse a salir, de simultáneamente poner en marcha una sociedad, una economía, por supuesto, pero una sociedad, ¿no es cierto? Después, el resto son cuestiones anecdóticas. ¿Qué se tiran con pobres? Se tiran con muertos, se tiran con focos. Sinceramente, cuesta verdaderamente separar, disociar la capital de la provincia de Buenos Aires. Cuando yo era chico, para mí salir de Villa Domínico decía, me voy a la capital. Era toda una aventura. Toda una aventura, por supuesto. Toda una aventura, en todo sentido. Pero es lo mismo. Y ese tirarse, vos decís, esta cosa de tirarse con los números... Me parece muy menor. Me parece muy menor en los dos. Digamos, el que hoy está más tenso es, si vos querés, Rodríguez Larreta. Kicillof, reunión que pasó inadvertida, tiene la provincia blindada. El día domingo a la noche, esto creo que no salió en ningún lado, hubo una reunión, una comida en La Plata. Axel Kicillof invitaba, Fernando Espinosa, Cato Podis, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Todas las líneas importantes de la provincia de Buenos Aires representadas y blindaron políticamente la cuestión de la provincia. Te hago un punto para que lo aclaremos. Digo, Kicillof, bueno, el gobernador. Espinosa es intendente. Es La Matanza, y los intendentes... Son 4 o 5 provincias. Claro. Cato también. Cato es, quizás si vos querés, lo más representante del albertismo, si podemos hablar del albertismo, que son secuelas del randacismo sin randazo, que es lo que representaba Alberto, ¿no es cierto? Massa. Massa es par en este oficio. A ver, todos hablan de una supuesta interna entre Alberto y la doctora, leo columnas y demás. No puede haber interna entre Alberto y la doctora, ¿entendés? Porque en realidad la doctora es la jefa política de Alberto Fernández. Cuando la doctora lo unge candidato a presidente Alberto Fernández, Alberto era un operador político, representante del randacismo sin randazo, que tuvo 5 puntos
en la provincia de Buenos Aires, tenía el perro, la guitarra, un departamento prestado y de pronto armó después el grupo Callao con 4 o 5 amigos, pero él no tenía una línea interna. Es distinto el caso de Massa. Claro. Massa tiene un periplo, a veces medio complicado describir la cuestión de Massa. Massa, en el 2013, perfora el proyecto de Cristina Eterna de la doctora. Proyecto que no existía. En realidad era nada más que una frase que tenía que ver con una senadora en aquel momento. De la capital federal, Diana Conti. De Diana Conti. Se alía en el 2013 con Macri para perforar ese proyecto. Y en el 19 se alía con la doctora para perforar el proyecto de Macri. ¿Entendés? Bueno, es par minoritario, porque tiene una fuerza, si vos querés, menor, pero es distinto, tiene que ver con la coalición. Después, el resto, yo sinceramente me sorprendo cuando leo columnas que hablan de una cuestión de una interna. Vos recién pusiste a la diputada Fernanda Vallejos. Yo tengo que obturar más o menos una línea argumental y darte un dato más que tal vez cierra un poco más esta cuestión. La doctora se enloqueció cuando se entera, se enloqueció, se enojó. Sí, pues si no. Se enojó mucho, te diría, cuando se entera que hubo un ATP para Clarín. Es decir, cuando había una ayuda del Estado para pagar los sueldos de Clarín. Ahí, según mi información probablemente mala, se genera, y creo que se conoce esa reacción, y coincidentemente aparece esta propuesta, esta idea de Fernanda Vallejo, y no es, sobre todo lo que tiene que ver con la cámpora y el doctorismo, no es un espacio de libre pensadores, ¿entendés? Y ahí, por supuesto que después vienen todas otras versiones alrededor de estos enojos, pero el enojo es otra vez el tema Clarín. Me quedó abierto en la cena o almuerzo del domingo. Cena. Haceme acordar que te vuelvo a preguntar algún detalle que no será el menú, pero no quiero irme acá de la posición Vallejo, que es expresión del enojo de la doctora. Mira, coincidente por lo menos. Yo no puedo ser tan audaz como para decirte que la doctora la mandó a Vallejo, pero digamos, trascendió un cierto enojo de la doctora. Por supuesto, señalan algunos ministros. Ahora, ¿y por qué el ministro de Trabajo, que es albertista, como si... Es amigo de Alberto. Es amigo. Es amigo de Alberto, como es amigo de Alberto Matías Culfas. Bien. Y son los dos ministros que querían... hay muchas operaciones. ¿Pero por qué? Es un quirófano. ¿Pero por qué? El gobierno es un quirófano. Es un quirófano, sí. Es un quirófano. Hay muchas operaciones. Hay operaciones que cuando vos consultás con alguien todos te niegan, pero vos sabés que hay operaciones. ¿Y por qué el ministro Moroni sale a bancar a Vallejo? Bueno, sale a bancar a Vallejo porque me parece que es bastante aconsejable. De pronto puede sentir cómo viene la cuestión y le dice que parece que es algo interesante. Pero circulan nombres de sucesores, de supuestos, que yo no te lo voy a decir el nombre porque basta que yo te tire un nombre, ¿viste?, para quemarlo. Sí, claro. No te lo voy a quemar. Pero ¿no? nombres sucesores del ministro de Trabajo. Hablan de sucesores del ministro de Trabajo, sucesores también, la interna que nadie toma en cuenta, que tiene que ver con el mundo de la energía, es una interna que alude a uno de los más grandes amigos, que podía haber sido el candidato para ministro de Economía, y tal vez hubiera sido un ministro de Economía superior, que es Matías Culfas. ¿No es cierto? Que es otro de los amigos. Matías Culfas tiene situaciones beligerantes con alguna gente que casi, por ejemplo, desde Enargás,
arman toda una cuestión. Hay un señor que se llama Federico Bernal, que creo no tiene la mejor relación. Como tampoco la tiene la mejor relación con el secretario de Energía. Y hay bolas, pero por todos lados. Y estamos hablando de la energía, que es algo que no se puede tratar con frivolidad, ¿no? Solo por curiosidad, ¿no? Para mí es un placer enorme conversar con Jorge todos los miércoles. Hay algo de la dinámica, no se muestran los trucos, pero nosotros nunca hablamos nada de lo que vamos a hablar. No tengo ningún claro. Nada, no tenemos ni idea. Pero solo para contrastar, en esa eventual posible sucesión de algún ministro, suena el nombre de un hijo de, ¿no? Para ocupar el Ministerio de Trabajo. Sí, suena. Estamos hablando de la misma persona. De la misma persona, por supuesto. No quiero decir porque la verdad claro. Es quemarlo, ¿viste? Porque basta que vos tires ahí un nombre, pero vos sí hablan de ese muchacho. Un hijo de. Hablan de ese muchacho, sí. Pues, ya está, ya es una falta de respeto al quien nos escucha. Si yo no le digo quién es, ¿entendés? Por supuesto es Mariano Recalde, pero bueno, está en todos lados. Yo no lo propongo, no digo qué es lo que más o menos ocurre, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Porque también Nobleza Obliga, vos dijiste, el impuesto a los ricos va a ir desinflándose y esto ha pasado. La propuesta de la participación estatal en las empresas quizá sea la expresión de un enojo de la doctora. La jefa política de este oficio, de esta fuerza, es la doctora. El gran enigma político es cuál es el modelo de país que tiene en la cabeza la doctora. Que eso no se sabe. Cuando se habilitan, por ejemplo, la idea que expresó esta muchacha, Vallejo, motivó condenas. Y en realidad, si es alguna idea que puede ser movilizada por la doctora, basta que te lancen una idea, un tuit para movilizar las reacciones solicitadas, pronunciamientos de diputados, alrededor de un tuit, ¿entendés? No puede ser todo esto tan frágil, ¿no es cierto? ¿Sigue siendo la persona de la política más importante de la Argentina, la doctora? Mirá, yo creo, con la doctora, yo creo que la doctora se recibe de jefa en el 2019. Ella pierde en el 2017. Esto tiene mucho que ver con las cuestiones de las elecciones de mediano término, que me parece que tenés en algún momento que tenerlas en cuenta, porque es lo que empieza a movilizarse ahora, porque va a sellar la suerte de este gobierno. El único que ganó y salió airoso en elecciones de mediano plazo fue Macri, y a los 3 meses se cayó. Vos mirá, en el 2001, Duhalde lo saca de la cancha prácticamente a De la Rúa. Le gana Alfonsín, se entiende con Alfonsín, viene la caída de la Rúa, 2001. 2005, Kirchner lo saca de la cancha a Duhalde, del primer plano, a Duhalde, que es el que lo había puesto en la presidencia. En la presidencia. ¿Cuál era el gran móvil de Duhalde? Impedir el regreso de Menem, ¿no es cierto? Esto, 2005. Elección del 2009 es el final político de Néstor Kirchner, que pierde con el prestigioso supermercadista Francisco de Narváez, el caudillo popular. ¿Entendés? Apoyado por quién en aquel momento? Por Macri, por Felipe Solá. Se levanta, bueno, el kirchnerismo se termina, en mi percepción, en octubre del 2010. Ahí empieza verdaderamente el gobierno de la doctora. Que con la doctora es un tema casi, te diría, literario, si vos querés. La doctora es presidente por Néstor Kirchner, el Furia, y no es buena presidente por Néstor Kirchner, el Furia. ¿Entendés? Es algo que le sirve para llegar, pero tiene que ver un poquito con la tipología de un Néstor Kirchner que en la práctica boicoteó bastante su presidencia. Néstor Kirchner boicoteó bastante la presidencia de Cristina. Él tenía, y en el último tramo era un problema, porque él pierde con Francisco de Narváez, y en el 2010 tenía que ser él. Y de pronto, la gran equivocación de Néstor Kirchner fue no haber ido él en el 2007.
que podía verdaderamente haber resuelto todo ese bolonqui extraordinario que armó él con su manera de entender la política. ¿Entendés? Estamos hablando 2005, lo perforan a Duhalde. Kirchner, su reinado es hasta el 2009. 2009... Pierde. Gana de Narváez, todos querían ser candidato a presidente, se diluye, muere Kirchner, la doctora arrasa en el 2011, viene prácticamente el predominio de la doctora. Y en el 2015, ¿quién le perfora? 2013, en el 2013. En 2013 le perforan Sergio Massa con Macri a la doctora y 6 años después todo esto cambia. ¿Cómo es que cambia? La doctora pierde en el 2017 por los puntos que se llevó Randazzo y puntos que también tenía Sergio Massa. En aquel momento, ¿cuál es la visión de la doctora? Unió, se sacó una fotografía en el Museo de la Calle Mateu del Partido Justicialista, hizo un tuit y cambió la política argentina. Recién ahí se hace jefa, en el 2019 con esa decisión. Y se transformó. En el 2015 no fue jefa y en el 2015 no actuó con la lucidez porque en el fondo yo no sé si ella quería que ganara Scioli. Cosa bastante natural en el peronismo. Duhalde siempre sospechó que Menem no quería que ganara Duhalde. Me lo acuerdo perfecto. Duhalde cierra la campaña en Rosario, en el canal en donde estaba un cronista que vos conocés, y el propio Duhalde estaba convencido de esta situación, de lo que quería. Esto tiene que ver con este peronismo que es también bastante destructor, ¿no? Y la imposibilidad de generar un sucesor. Volvamos a la cena. Sí. Cenan Axel, Máximo, Sergio, Cato y Fernando Espinosa. Nada menos que Espinosa. Y la provincia estaba ahí. ¿Y qué pasó ahí? Blindaron la provincia, se entendieron. La provincia van a defender y van a jugar todos absolutamente juntos. Porque también se va a decidir esto en la provincia de Buenos Aires. Tal vez se enteró la chica de Flores de Girondo, y la chica de Flores de Girondo es el gran puntal que tienen para la provincia de Buenos Aires, jugando en alianza total con Rodríguez Larreta. Que hoy, ¿por qué está incómodo Rodríguez Larreta? Rodríguez Larreta tenía un prestigio de lo que es verdaderamente un tipo eficiente. Él gobierna la provincia desde hace muchos años. Como estaba Macri, también gobernaba él la provincia. Lo que pasa es que no tenía visibilidad su gabinete. Ahora su gabinete está muy en la vitrina. Él está en la vitrina. Y es un gran problema cuando todos los tipos quieren crecer y crecen siempre con la aureola de alguien superior. Cuando ya tenés que crecer por tu cuenta y te vienen complicaciones y siempre tenés alguno que te hace alguna cuestión inconveniente. Jorge, blindaron la provincia el domingo. ¿Disciplinaron a los intendentes peronistas que siguen mirando con recelo al gobernador Kicillof? Sí, pero lo podrán seguir mirando con recelo, pero están representados en esa mesa. ¿Entendés? Porque los intendentes, ¿cómo es el juego de los intendentes? Esto lo inventó Néstor Kirchner y lo dragó mucho en su momento a Felipe Solá. ¿Qué hacía el presidente? Directamente arreglaba con los intendentes y el gobernador quedaba ahí medio en el aire. El gobernador también tenía una ventaja. Todos los gobernadores crecen en encuestas. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires no se insulta al gobernador, se insulta al presidente. Claro. ¿Entendés? Hasta por cercanía. ¿No es cierto? Y ahora los tres están muy de acuerdo, y esto es lo que yo sinceramente les reprocho, los tres son muy conservadores. Los tres son conservadores de seguir a los médicos y no mirar hacia el lado de la producción. Yo creo que tienen esta especie de imposibilidad de ver cómo salen, porque digamos, algo pasa. Vos te podés comparar en cuestión de muertos cuando te conviene con Italia,
Pero hoy en Italia, a esta hora italiana, podemos estar comiendo una pizza en cualquier Tavola Calda, en Florencia o en cualquier plaza italiana. Y tuvieron muertos en cantidad. Vos acá hoy tenés camas de terapia intensiva de sobra. Podés hacer albergues transitorios en cantidad con la cantidad de camas, porque estás esperando muertos imaginarios que no van a llegar. Y tenés un índice de letalidad del 0,37, ¿entendés? Y vos te dicen tantos contagios, vos sabés que de los contagios hay 4 o 5% que son graves. Y es un poco lo que decía el médico de Córdoba, ¿no? O sea, lo que dice es que es verdad, esto tiene más que ver con el sentido común que con la ciencia. Y un tipo de la política tiene que asumir riesgos. Vos no podés siempre desde tu paternalidad, de que bueno, vos, un muerto, y vos no podés, yo no sé cuánta gente por enfermedad cardiovascular ha muerto en el último mes. yo no sé nada, Jorge. Ayer hablé con un importantísimo dirigente de la salud privada y le planteaba un poco esto y me dijo, no entendés nada, están empezando a crecer los casos, los vamos a ver cada vez más, nos van a... Ahora viene el pico para junio, si no, algunos leí que decías para agosto. Lo vas a tener con el pico imaginario, que puede venir el pico, pero si vos tenés un poco de audacia, focalizás un poco y ves de qué manera podés combatirlo y que camine tu país que está en una suerte de default con negociaciones, una economía absolutamente destruida, casi te diría como en aquel bolero, sin fe, ¿entendés? Sin siquiera fe como en el bolero hay. Y estás en una situación de default, no virtual, default real con extensión de negociaciones. Del 22 a julio, no me acuerdo. Puede haber 3 semanas, pero te doy una mala noticia. Final de junio vencen 566 millones de dólares del discount. ¿Entendés? Que son bonos un poquito más protegidos, que podrás tener un mes más vos siempre pagando lo mínimo de la tarjeta, pero tenés que ver cómo resolvés. Mala praxis y malas decisiones políticas de jugar al presidente y jugar a la señora vicepresidente en el anuncio de una oferta inamovible que tuviste que recular en chancletas y ver cómo las movías. Y vos en este momento tenés gente que trabaja para ver cómo se resuelve este lío de la deuda. Tenés a Galuccio, con muy buena relación con la doctora. Lo tenés a David Martínez, el empresario mexicano. Lo tenés a Gustavo Vélez, también que tiene sus contactos en el Banco Mundial. Sergio Massa mismo, todos en operaciones, todos tienen agenda y es un gran desorden eso. Yo te dije la semana pasada que esto se lo cargó ahora el presidente. Ahora, tenés este país, estamos en una situación de default. Pasado mañana no vamos a pagar, hay una carta, ni siquiera hay el standstill, nada de eso, sino que tenés una carta de buena voluntad para seguir, para negociar. Pero seguís con la negociación, en algún momento vas a tener que poner alguna moneda, en algún momento vas a tener que tener un plan económico, en algún momento me tenés que decir cómo vas a hacer para crecer. No me grites, no hay plan económico. Bueno, ya lo sé, esto lo sabemos que no hay plan económico. Vos no pagás la tarjeta. Y yo soy el banquero que te quiero cobrar la tarjeta y me decís, no, yo tengo que crecer. No, para, primero pagame. Claro. Y después contame qué trabajo buscaste. Decime cómo vas a hacer. A ver, decime qué vamos a hacer. ¿Vamos a hacer vaca muerta? ¿Vamos a salvarnos con el barril gaucho de petróleo? Decime de qué modo. Sí, peronizá un poquito tu gobierno, aunque sea. ¿Peronizá tu gobierno? Por lo menos peronizá tu gobierno. ¿Y cómo sería peronizar? Mirá, por lo menos tener una visión distinta, o por lo menos recurrir a alguno de los atributos del peronismo. El peronismo nunca igualó para abajo. El peronismo fue un gran reproductor de clase media. ¿Entendés? El peronismo generó
Esto es lo que me permite decir a mí que el tipo más peronista en América Latina fue Lula. Trabajó el tipo para elevar pasó de la pobreza. un gran porcentaje. Acá no se trata de igualar para abajo. Acá se trata de ver cómo, como digo, generar un poco, aunque sea de peronismo, que el peronismo es una inmanencia, como te dije la otra vez hoy, y todos son anunciaciones estériles, expresiones de deseos. ¿Entendés? Que no, convenceme, te quiero creer, convenceme. Bueno, vamos a crecer y vamos a ver cómo pagamos. ¿De qué forma vamos a crecer? ¿Qué vamos a hacer con este país? Jorge, ¿hay una cortina de humo que tiró la pandemia que permite que pasen cosas? Te pregunto, ¿cómo viste el pedido de Zanini para archivar memorándum, la Oficina Anticorrupción retirándose de Otesur y Los Sauces? ¿Qué es eso? Mira, la Oficina de Anticorrupción hay que sacarla directamente. La Oficina Anticorrupción, ya cuando la manejaba Laura Alonso, creo que uno de los errores políticos que pudo haber cometido ella, una piba que venía muy bien, que podía ser una excelente legisladora, buena imagen, buena facilidad de palabra, la metieron en ese lugar y casi te diría quedó debilitada. Ya ahí la Oficina Anticorrupción, nada que tuviera que ver con funcionarios del Macri. Eso no existe. Vos decís, yo te leí que vos dijiste que tiene que ser un opositor. Sí. La Argentina no está para eso. ¿Entendés? Porque el opositor, ¿a quién vas a nombrar? Vos imaginate que pongas en la Oficina Anticorrupción a, qué sé yo, A Stolbizer. Stolbizer, con la señora abogada tan simpática que tiene al lado y demás. Pero estás juez. Él dice, yo fui fiscal anticorrupción. Y empezó, ¿sabés cómo lo llamaban a juez en aquel momento? Antonio Tormo, el cantor de las cosas nuestras, porque lo ponen Antonio Tormo en ese lugar y empieza a denunciar a los de él, ¿entendés? Acá vos tenés que tener mecanismos de control, está la auditoría, la Oficina Anticorrupción es una paquetería estéril, ¿entendés? ¿Quién, si es una oficina anticorrupción que depende del gobierno, yo te voy a nombrar a vos, que estás en el gobierno, para que me hagas Antonio Tormo a mí? No, ¿entendés? El cantor de las cosas nuestras, no. Pero digo, ¿qué es esto que aparece, insisto? El desistimiento de la oficina, el pedido de archivo de Zanini. Son todos casos distintos. Casos distintos. De pronto, yo creo es que cuando te digo que me parece que hay un error tanto en la manera de atacar al gobierno y de la manera en que se defiende el gobierno, el que ataca al gobierno lo ataca con las mismas razones electorales del 2019 y no ganó. No interesa. Es un tema, si vos querés, un poquito más secundario. Y la doctora, de pronto, quiere sobreseimientos. Que en la Argentina no existen los sobreseimientos definitivos, porque viene cualquier otro y te lo levanta y a otra cosa. Vos lo que tenés que consolidar es el poder político, no buscar sobreseimientos y resolver tus temas personales. Si vos consolidás el poder político, se van a enojar los jueces, la justicia siempre se adapta. De Maquiavelo hasta acá. Siempre. Y en el medio de eso aparece, por ejemplo, la denuncia de a Cimadevilla, lo apretaron por el tema WIF-AMIA. No, WIF-AMIA no, la Secretaría de AMIA, diciéndole con Gabriela Miquel. Yo quiero abstenerme de no hablar del tema AMIA, ¿sabés? Porque, mira, yo era secretario de Cultura cuando ocurrió eso. Hay unos episodios personales y algunas de las cosas que ocurrieron que uno de pronto las dice y se puede prestar a equívocos. ¿Entendés? Yo lo investigué bastante en cuestiones personales, eso. Con contactos, contactos en el exterior que tenían que ver con... Y en algún libro mío, Memorias tergiversadas, aparece. Algo del tema aparece. Cimadevilla tiene una percepción que, por supuesto, no acordaba con la noción
hegemónica interpretativa de la época. ¿Entendés? Si vos lees el documento de Cima de Vila estaba en otra cuestión. Está claro, lo dejamos ahí. Digo, pero... El tema de que tenía que ver con proteger o no a Barbacia, eso era una orden de Macri. Una orden de Macri porque Macri también lo que quería era salvar al Fino Palacios. Fino Palacios que mala prensa, si vos querés, y demás, pero era el tipo puesto casi por los israelíes en su momento, ¿no es cierto? Repasemos para el que no sigue la causa, ¿no? La acusación es que el gobierno de Macri quería defender a los dos fiscales, a Barbacia y a Mulén, que eran los que habían a su vez protegido al Fino Palacio, de tristísima historia. De historia, todo el mundo tiene un archivo acá. Entonces, vos acá tenés una trayectoria o un prontuario. Todos son descalificables en la Argentina. ¿Entendés? Por supuesto. Quizás hubo un llamado telefónico inadecuado, se graba, pasa todo esto, pero si vos tomás el tema Cima de Vila, hay que leer el documento de Cima de Vila y ponerse a discutir a partir de lo que dice Cima de Vila. Sobre la hipótesis de qué pasó. ¿Por qué en Jorge Asís Digital, que recomiendo siempre leer, Jorge Asís Digital, hablas de los guitarristas de la doctora? Porque, bueno, es un hecho. La doctora tiene una cierta predilección por los guitarristas de Puerto Madero. Acordate vos cuando fue la selección de Amado Vudú, que era hasta Durán Barba decía, qué buena elección, un buen producto, un tipo joven, fachero, lindas novias, tocaba con la marcha de Rolando, andaba en moto, digamos. Después, en aquel momento, yo escribí alguna cosa exactamente en ese momento porque veía como era un intocable prácticamente. Y Alberto también es un guitarrista, yo le puse el poeta impopular, pero él también toca, y eso es otra cuestión, es Lito Nevia, es una cosa si vos querés un poquito más light, pero fue, si vos querés, hasta una humorada. Me quedo pensando en algo que dijiste al comienzo, como siempre. Después me voy y me digo, ¿por qué no ahondé en esto? Vos lo graficaste acá diciendo Alberto fue al casino con fichas prestadas y ligó una sucesión de plenos. Por supuesto, sí. ¿Ya no tiene capital propio para estar emancipado de quien le prestó la ficha? Eso es muy dinámico, es muy volátil. ¿Entendés? Todavía hoy, yo creo que esto se da cuenta él. Él es un gran operador político. ¿Entendés? Como operador político, él sabe, por supuesto, no es que yo digo que se enamoró de aprovechó este espacio, creo que lo dijimos acá nosotros por primera vez, que muchos hasta me insultaron por haberte dicho, que era una oportunidad, era una cuestión providencial, y la aprovechó y creció. Pero no basta con la imagen aquí para hacer política. Hacer política tenés que tener territorio, tenés que tener dirigencia, y hoy la jefa política es la doctora. Ahora, vos decís, están los tres enamorados de... No, vuelvo para atrás para sacar. Los tres encerrados en un cierto conservadurismo sanitario. Sí, que no... qué lindo. Es el título tuyo. Yo digo, son conservadores en el sentido de una imposibilidad de arriesgar, de tener un poquito de osadía. En el que más sinceramente me sorprende es en Axel Kicillof, porque fue el más creativo de todos, es el que más se puede lamentar o reír con su sentido del humor, que se lo vea como un patrón Costa, como un dirigente también conservador. Ahora, ¿es solo conservadurismo sanitario o es algo que vos trajiste recién aquí y que pienso que es un nivel en Larreta y Fernández de popularidad enorme? Es un nivel de popularidad importante, pero que ellos saben, los dos saben, ninguno de los dos es tonto. Saben que eso en cualquier momento se te puede lesionar, ¿entendés?
Pero al margen de todas las dificultades, sos un hombre de Estado, tenés que ver cómo, pese a esto, llevas a tu sociedad adelante. Churchill gobernaba, hermano, y le bombardeaban todos los días Londres. ¿Qué harían estos muchachos en un lugar así? Dame un segundo. Lo voy a leer. Me dice, qué animal que es el señor Jorge Asís, el señor Jonathan Viale, que nos está mirando y que no para de elogiarte. Todavía hay más de lo que pasó. Domingo, cena en la provincia de Buenos Aires, Axel Catopodis. Una característica de Axel. Gobierna directamente desde La Plata. Ahora me cuenta, porque nos cuenta más. Me falta Espinosa y Massa. Tras la pausa te cuenta Jorge Asís. Estos que se reunieron allí con este hallazgo que vos decís, efectivamente, hoy los ministros del Gobierno Nacional fueron a La Plata y Axel gobierna desde La Plata. Gobierna desde La Plata, que eso es bastante novedoso, porque directamente se instala en La Plata. Está bien, y me parece que hay que gobernar así, ¿no? Scioli gobernaba acá. Y creo que aprendió Axel. Axel arrancó, de pronto tiene una visión un poquito más teórica, pero de todos los dirigentes del peronismo, creo que se peronizó bastante y fue bastante creativo hasta en su campaña. Aprendió el tipo desde la derrota que lo que tenía que hacer era caminar la provincia. Y caminó toda la provincia. Con su autito. Creo que la conoce la provincia. Por eso me sorprende este nivel de conservadurismo de él, ¿no es cierto? Se lo preguntamos la próxima. Un placer verlo, maestro. Maestro, amigo rosarino. Nos vemos el miércoles que viene. viene. Qué rápido se termina. Sí, así hablamos media hora como si nada, tranquilamente. Esto es Animales 2020. Nos encontramos mañana. Gracias.